Buenas noches, Dios les bendiga. En esta ocasión voy a estar compartiendo con ustedes un tema que a todas nos gusta y que a todas nos también como que nos es impactante y nos llama la atención, es acerca de nuestro Señor Jesús. Voy a hablar acerca de algunas profecías que se cumplieron en su vida y algunas notas que encontré cuando estaba realizando el estudio. Lo primero que vamos a ver es que el Señor es profetizado desde antes de cualquier otra profecía que pudiera hablar, por ejemplo, de su nacimiento, de su lugar, de la ciudad donde iba a nacer, de que iba a ser hijo de una virgen, toda esa cosa. Desde antes, o sea, desde el Génesis, desde el inicio, se hablaba de que iba a haber una persona, un personaje que iba a darle en la cabeza a la serpiente, que es el maligno. En Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. De las cosas que encontré cuando estaba viendo este versículo, vi que dice que hace referencia a la simiente de la mujer. Cuando se habla de simiente es como hablando de una semilla, que es el fruto de su vientre. No está hablando específicamente de una generación, sino de una sola persona, de un fruto. También es que en otra nota encontré que al hablar de la simiente de la mujer, hace como una referencia indirecta sería de que es de una virgen, porque no habla de la simiente o de la semilla del hombre, sino de la simiente de la mujer. También habla, como ustedes se lo mencioné ahorita, de que la serpiente sería herida en la cabeza y la simiente de la mujer recibiría una herida en el calcañar, o sea, como en el pie, en el talón. Esta frase revela que la simiente tenía poder para acabar con el mal y derrotarlo, dándole un golpe mortal. Mientras que la serpiente, que es el maligno, iba a tratar siempre de estar estorbando, o sea, como de molestar, de tratar de que que las cosas se fueran desviando. Siempre esa va a ser la función del maligno, pero al final sabemos que él es derrotado porque la simiente de la mujer, el Señor Jesús, vino para darle un golpe mortal en la cabeza. Vamos a continuar ahora con la profecía de su nacimiento. Leemos en el libro de Isaías, un profeta que vivió alrededor de 756 años antes de Cristo. Dice Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Nos profetiza que el Salvador, o sea, Dios con nosotros, iba a nacer de una virgen. Y en Mateo 1:18-21 encontramos ese relato. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que está en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Asimismo encontramos en Isaías 9:6 que dice, porque un niño nos es nacido. Vuelve a hablar del niño, el nacimiento de ese Salvador. Nos es dado el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. También nosotros tenemos profecías acerca de su nacimiento. O sea, del Señor se habló cómo iban a ser, dónde iban a ser, de qué tribu venía, cuál era su descendencia, todo eso estaba profetizado. En Miqueas 5:2 encontramos el lugar donde iban a ser ese Salvador. Dice así el versículo, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel.
y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En Lucas 2, del 4 al 6, vemos cómo se cumple esa profecía. Dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Fíjense que ahí dice exactamente cómo fue que pasó su nacimiento. Ellos vivían en Nazaret, en la zona norte, y por decreto, eso es como que imagínense que ahora dijeran que es obligado ponerse la vacuna. Por decreto, hay que ponerse esa vacuna. Y ellos por decreto, entonces tuvieron que moverse. Y como José era de descendencia de David, tenía que ir a su lugar de nacimiento, o sea, a su lugar de origen. Ustedes saben que David nació en Belén. Y cuando el profeta Samuel fue a ungirlo, fue a Belén. Inclusive se asustaron cuando llegó el profeta. ¿Qué tú haces aquí? O sea, tú vienes a hablar palabra de bien. Y Samuel fue enviado por Dios a Belén específicamente. Entonces, José, como descendiente de David, tenía que ir a Belén. Cuando los sabios llegaron a Belén a preguntar a Herodes por el rey de los judíos, era porque ya habían estudiado las profecías y sabían los tiempos. Lo habían calculado. Yo leí por ahí en una notita que ellos como que hicieron un cálculo de lo que mencionó Daniel en el libro y le restaron el tiempo de preparación, que eran como 30 años según los sacerdotes que comenzaban a tener oficio. Ellos hicieron como un cálculo, entonces sabían la fecha, además de que vieron la estrella. Dice que Herodes se turbó y los mismos sacerdotes y escribas corroboraron el lugar que decía el profeta que nacería el Mesías. Le citaron al profeta Miqueas. Algo curioso es que le buscaron con el mismo título que al final le fue puesto al Señor en la tablilla cuando fue crucificado. Le estaban buscando como rey de los judíos y ellos iban a adorarle, o sea, ellos no iban como a tientas a ver qué había pasado, no, ellos estaban tan seguros y tenían ese conocimiento de esa palabra y de esa profecía que ellos sabían que ya había nacido el Mesías y lo iban a adorar, eso, ellos iban a una acción específica. Herodes trató de inmediato de impedir que ese niño viviera para que pudiera llegar a esa meta. Algo interesante que encontré es que se cree que esos sabios tenían un cierto conocimiento de las profecías de los judíos y eran posiblemente descendientes de Abraham. Encontré en Génesis 25, del 1 al 6, dice, después que Sara murió, Abraham tomó una de sus concubinas, Setura, para esposa, y ella dio a luz a Joksán y a Madián. Seba era hijo de Joksán y Efa era hijo de Madián. Abraham, antes de morir, le dio todo a Isaac. También le dio dones a sus otros hijos de Setura y los mandó lejos de Isaac y los mandó hacia el oriente, la tierra oriental. En Isaías 64:6 dice, alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado y vinieron a ti tus hijos, vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerá. Se maravillará y se ensanchará tu corazón, porque se ha vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas a Jehová. Eso fue en Isaías, parte de la profecía. Y también en el Salmo 72, del 9 al 15, que habla del rey justo, dice, ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán, porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres.
De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se le dará el oro de Sabá, y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Fíjense cómo habla de las mismas locaciones y los mismos descendientes que son habla de Madián, de Sabá, de Efa, que posiblemente sean los que se mencionan como los hijos que fueron enviados hacia la zona oriental, hacia el oriente. Miren dónde queda Madián, más o menos por ahí. Ustedes ven que es una zona también desértica. Por eso quizás los dromedarios, ¿verdad? Los camellos y todo eso. Vamos a hablar ahora de la profecía de su linaje. Dice que el Mesías sería descendiente del linaje de David y que vendría de la familia de Isaí. En Mateo 1, como ustedes bien han podido leer, se encuentra la genealogía de Jesús. El linaje se cuenta a partir del hombre. José viene de la familia de Isaí y por lo tanto de la familia del rey David. Todos los que tratan de tumbar la realidad y la verdad de que nuestro Señor es el Mesías, el Señor Jesús es el Mesías, el enviado, el Dios con nosotros, tratan siempre de tener afirmaciones para demostrar que Jesús no es el Mesías. Entonces dicen que no nació en Belén porque fue en Nazaret que él nació, porque como le decían Jesús de Nazaret o Jesús Nazareno, por eso él no era de Belén, porque siempre se mencionaba el gentilicio de la ciudad donde había nacido. Pero lo cierto es que José y María vivían en Nazaret. Es cierto, ellos vivían en Nazaret, pero tuvieron que bajar a Belén por orden del emperador Augusto César para ser empadronado, y fue allí donde dio a luz. Ya yo les leí unos versículos hablando sobre este viaje, pero también les voy a decir aquí ya cuando es la ley promulgada, que dice en Lucas 2 del 1 al 7, y aconteció que en aquellos días se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos a ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, o sea, del norte, a la ciudad de la ciudad de Nazaret, a Judea, al sur, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Cuando los magos fueron a buscar al niño, como les dije, que le preguntó a Herodes, ellos sabían que estaban en Belén el niño. Por eso, ustedes saben que el niño, cuando los magos llegaron, ya tenía alrededor de casi 2 años. O sea, que ellos todavía estaban en esa zona. Y José y María fueron avisados por el peligro de que Herodes ya se había enterado de que había un rey y él iba a hacer algo violento para eliminarlo. Entonces fueron, ay Dios mío, le anunciaron los ángeles que corrían peligro y ellos salieron de donde estaban y al final volvieron otra vez a Nazaret, pero ellos estaban en Belén. En Isaías 9:1 habla del reinado del Mesías. Dice, este versículo se menciona de la región de Galilea, la tierra de Neftalí y Zabulón, que fueron las primeras tierras conquistadas por el pueblo de Israel cuando entraron a la tierra prometida. Y también fue una de las tierras cuales los habitantes fueron enviados al exilio. Los primeros que fueron exiliados fueron los de esa zona. Esa era una región que se tenía al menos, y de allí mismo comenzaría el Mesías su ministerio. Se tenía al menos porque había mucha gente gentil y porque había mucha gente que era mestiza, o sea, estaba mezclada la raza, no eran puros. Dice en Isaías 9 del 1 al 2, mas no habrá siempre oscuridad para el que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al final llegará
de gloria el camino del mar. De aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierras de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Está hablando de la región. Habla de que esta región está tocada por un acontecimiento que le haría que fuera reconocida y que no fuera tan menospreciada al final. Es que allí habitaban, como les dije, muchas personas que eran gentiles. Ustedes saben que los judíos no querían nada con los gentiles, no tenían nada que ver con ellos. Y esa es la región donde ustedes pueden ver que quedaba Nazaret. Ese versículo habla de que esa región iba a ser tocada. Dice que los que moran en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Está hablando del Señor. Más adelante, en ese mismo capítulo de Isaías 9, en el versículo 7, habla del trono de David. Entonces, lo que podemos entender es que en esa región iba a ser el ministerio, pero el nacimiento, porque si habla de que el trono de David es del Mesías, que se lo voy a leer más adelante, entonces, nadie que no sea descendencia de David puede ser rey, porque es de su linaje. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hablemos ahora de las profecías antes de la muerte del Señor. Por ejemplo, la profecía de la entrada triunfal a Jerusalén. Dice en Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión. Eso es el profeta Zacarías. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asno. En los evangelios se menciona la entrada triunfal del Señor a Jerusalén. Ahí podemos ver cómo se confirma. Dice en Mateo 21, del 1 al 9, cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este cargo: id a la aldea que tenéis enfrente, y ahí mismo encontraréis a una burra atada a un burrito con ella. Desatadlo y traédmelo. Si alguien os cometa algo, decidle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Decid a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús, llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaban, Hosanna al Hijo de David, bendito que el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Yo encontré algo interesante y fíjense lo que le estoy mostrando ahí, en esa imagen. Se llama la Puerta Dorada de Jerusalén. Es la más antigua de las actuales murallas que rodea la ciudad vieja de Jerusalén. Esa puerta fue cerrada en el 1541 por orden de Solimán el Magnífico, porque según la tradición judía, fíjense lo fuerte que eran las profecías y las tradiciones judías, que Solimán, que viene del Imperio Otomano, cuando él llega, que se entera de que por ahí era que tenía que entrar, o que se decía que iba a entrar el Mesías, en la tierra. Fíjense que eso está totalmente cerrado. Y no obstante eso, también le hace un cementerio en la parte de atrás, o sea, antes de la entrada, porque como decían que Elías iba a venir primero que el Mesías, y como Elías se entendía que era una persona como un sacerdote, un tipo de sacerdote, los sacerdotes no se podían contaminar, no podían pasar por ningún cementerio. Esa puerta hasta el sol de hoy está cerrada. Si ustedes pueden buscarlo en YouTube y eso, en cualquiera de esas personas que hacen como recorrido por Israel, ustedes verán que esa puerta aún está cerrada. Y fue por Soleimán, porque él contó con la tradición judía, o sea, la tomó en cuenta, la observó. Hablemos ahora entonces de la profecía sobre su muerte. En Isaías 53 dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?
Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, el castigo de nuestra paz costaba, y él fue que se puso o pagó por nosotros. Fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Fíjense que en el versículo 9 dice, más con los ricos fue su muerte. El Señor entrega su espíritu, más o menos como a las 3 de la tarde. Hay que saber que los cuerpos no se podían quedar expuestos porque era tiempo de Pascua. O sea, no podían quedarse ahí porque eso hacía como que la tierra fuera inmunda. Entonces, además, comenzaba ya el fin de semana, el sábado. Entonces, por eso, aceleraban la muerte, fracturándole las rodillas a los que estaban castigados en muerte de cruz. Pero con el Señor no fue necesario. Él entregó su espíritu. Se cumple la profecía según narra Mateo 27, 57 al 58, cuando dice, llegó la noche, vino un hombre de Arimatea, o sea, yo estoy hablando ahí de la profecía que dice, más con los ricos fue en su muerte, donde dice que cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús, y este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. En la profecía dice que con los ricos fue su muerte, y José de Arimatea era un hombre importante, miembro, entiendo que era miembro del Sanedrín, o sea, una persona también con mucha influencia. También dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Cuando dice que fue contado con los pecadores, el Señor fue colgado en un madero, tal y como si fuera un transgresor, un malhechor. En el madero ponían a gente que eran criminales muy malvados, o personas que estaban contra el régimen romano. Y a él lo pusieron como si fuera uno de ellos, contado como los pecadores. De hecho, ese tipo de castigo en su generalidad, como les dije, era algo muy despiadado, una cosa terrible. Leyendo más o menos, porque realmente la crucifixión los romanos lo tomaron de otras culturas también, pero antes, los romanos antes de crucificar, ellos golpeaban, flagelaban, maltrataban el cuerpo de la persona, o sea, era una cosa tremenda, que si no se moría la persona antes de llegar por los golpes, que se desangraban, que se infectaban, si no se morían antes de llegar a la cruz, pues imagínense ustedes cuando ya estaba colgado. Dice que él oró por los transgresores. Se refiere a la intercesión cuando dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En Lucas 23, 34, él dice así. Y al final dice, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes.
Y él él decía al principio, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él oró, como dice la profecía, dice, y oró por los transgresores. También podemos leer en el Salmo 22, donde dice en el primer versículo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Se cumple en Mateo 27:46, cuando él relata, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el versículo 7 de ese mismo salmo dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, Mateo también recoge más o menos una escena parecida a esa, y dice Mateo 27:39, y los que pasaban e injuriaban, meneando la cabeza. También dice en el versículo 14, he sido derramado como agua, y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. En Juan 19:34 tenemos una narración que dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Esta descripción se la digo porque eso significa que el corazón del Señor ya se había desprendido, ya estaba roto. Estas son básicamente indicios de una muerte de cruz. Pero también hay un médico que se llama James Thompson, que cree que Jesús no murió solamente por el agotamiento ni por los golpes, ni por las 3 horas de crucifixión, sino que murió más bien por las terribles experiencias físicas y emocionales que literalmente se le produjeron con el rompimiento del corazón. Entonces, cuando le traspasan con la lanza, lo que sale es sangre mezclada con un líquido que se posiciona alrededor del corazón, del pericardio, como dice aquí, como pude tomar en la nota. La lanza del soldado rompió el pericardio y brotó la mezcla de agua y sangre. También dice, repartieron entre sí sus vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Se cumple con la narración que dice Mateo 27:35, que dice, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Un comentario que yo escuché en una santa cena allá en la iglesia, que decía que sí, que echaron suerte porque es que la ropa que tenía era una ropa espléndida. Y si buscamos en Lucas 23:11, el versículo dice, entonces Herodes con sus soldados le menospreció y le escarneció, se burló de él, vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilatos. Entonces leemos en el Salmo 69:20 cómo se cumple lo dicho en el Salmo cuando el Señor dice que tiene sed y le dan vinagre en vez de agua. Dice en el Salmo, el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron de beber vinagre. En Juan 19:28-30 podemos leer, dice así, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon de vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Algo importante o curioso que pude encontrar, yo sé que ustedes han visto esa insignia en alguna lámina, alguna imagen, esas siglas que fue colocada en la cruz, muchas veces se la ponían para que lo colgara el reo, y significaba por lo cual estaba siendo crucificado la persona, porque así la persona cuando lo viera en la cruz podía burlarse, podía reírse o podía gozarse o sentirse alguna satisfacción de que esa persona estaba crucificada, digo yo, porque decía cuál era el crimen que había cometido.
el título lo mandó a poner Pilatos. Pilatos dijo que se pusiera allí. Esas son las siglas de lo que dice ahí. Jesús Nazareus Rex y Daerum. Él le dijo que pusiera allí Jesús Nazareno o de Nazaret, rey de los judíos. Cuando los principales sacerdotes y los ancianos vieron eso, le dijeron que no, que pusiera que él dijo que él era el rey de los judíos, no que era el rey de los judíos. Pero el Pilato dijo, bueno, lo que ya está escrito, así se quedará. O sea, ya él no iba a cambiarlo. El Pilato dijo que no, pero que me da, cuando yo vi hace un tiempo, como que caí, no sé, yo dije, wow, el mismo título con el que fueron a buscarlo para adorarlo cuando él nació. Y con el mismo título, así mismo murió el rey de los judíos, porque realmente era el rey de los judíos, había llegado el rey de los judíos. A otra cosa curiosa que encontré, este es un dato curioso, es que el Señor fue juzgado 2 veces por la misma causa. Inclusive dicen los expertos en leyes que eso no debió ser, que fue un error que cometieron ahí, que inclusive ellos sabían que estaban actuando de una manera que no era la adecuada, la que iba. Porque el Señor, cuando lo llevan al Sanedrín, o sea, lo castigan o le dan el juicio por blasfemia. El juicio debía morir porque había dicho una blasfemia, que él era el Cristo, el Mesías. Y si él era el Cristo, era el rey. Pero en el caso de Pilatos, era por conspirar contra el gobierno, porque él decía, o sea, que era rey de los judíos. Entonces ya había un rey de los romanos. Al final, por ser rey de los judíos, él fue enjuiciado 2 veces, uno con el Sanedrín y otro con Pilatos. Y por eso, por la decisión de Pilatos, aunque al final se dio y él no quería, él al final decide, bueno, lo tendré que hacer, hay mucha presión. Y además, dentro de las cosas que encontré era que mandaban a espiar a los gobernantes para ver si estaban yendo con la línea de los romanos. Yo quiero hablarles, les he citado todo de los evangelios, y mucha gente entiende que no, que los evangelios no fueron originales, que no fueron escritos correctamente, que tienen datos que no corresponden, pero fíjense, una nota que encontré es que el evangelio el más, vamos a decir, el más reciente a los acontecimientos del Señor fue después de 30 años. Y así como yo encontré en como si fuera un estudio en YouTube, vi que, por ejemplo, la biografía de Buda se hizo 4 siglos después y la biografía de Mahoma 130 años después. Sin embargo, la biografía del Señor fue apenas 30 o 60 años después. Lo que dicen que no pudo haber ese error que dicen, porque cualquiera que hubiera estado vivo y que pudo presenciar todas las cosas del Señor hubiera dicho que no era cierto. Sin embargo, eso no sucedió. Algo que le quiero mostrar rapidito, que ya el tiempo se acabó, es sobre la ley de la probabilidad. Yo tenía algo que leer aquí, es un poquito largo, pero es para que ustedes entiendan o sea, la magnitud de lo que es las profecías cumplidas por el Señor y todas las profecías que además están en la Biblia, que se han cumplido. O sea, es 1%, como dice aquí, se lo voy a leer, dice, el punto es demostrar que todas estas profecías cumplidas en un momento dado tienen un impacto cronológico que multiplica la probabilidad muchísimo, muchísimo más allá del 1 al 10 o a las 157. Esto es una prueba innegable que muestra que ningún ser humano pudo haber violado la ley de probabilidad por medios naturales, y por lo tanto lo que cumplió Jesús solo puede ser sobrenatural. Mi conclusión, mis hermanas, con esta pequeño bosquejo, porque del Señor se puede decir muchísimas cosas, pero su persona, o sea, nosotros tenemos que dar gracias porque hemos abierto nuestros ojos espirituales y hemos entendido quién es la persona de Jesús.
que es nuestro Salvador, Hijo de Dios, que vino y habitó entre nosotros y dio su vida por nuestros pecados. Y dice, grande el misterio de la piedad, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Nada, mis hermanas, esto es lo que quise traerles para que nosotras podamos refrescar, porque ya yo sé que todas lo saben, pero que podamos refrescar lo grande que es este acontecimiento de nuestro Señor que vino a este mundo. Realmente Jesucristo es el Señor. Bendiciones, mis hermanos.